Bien, el día de hoy hablaremos sobre y aprenderemos sobre el síndrome de Brown-Séquard o síndrome de disección medular. Este síndrome obtiene el nombre debido a que el científico o médico Charles Brown-Séquard descubrió al momento de seccionar una médula un conjunto de signos y síntomas que pasaban al momento de que esto ocurría. Bien, Brown-Séquard o Edward Brown-Séquard fue un médico muy reconocido por sus aportes a la fisiología y a la endocrinología. Además aportó con estudios y experimentos de los nervios vasomotores. Demostró el entrecruzado de los nervios sensitivos de la médula espinal y también la descripción de la hemiplegia o conocido como el síndrome de Brown-Séquard, que es, por ejemplo, de la médula espinal. Esto es una lesión neurológica poco frecuente, es decir, que por ejemplo en un año se pueden reportar alrededor de 950.000, por dar un número, 950.000 lesiones medulares. Sin embargo, el síndrome de Brown-Séquard representa apenas el 0,5 y 2%, el 0,5 y 2% de estas lesiones. Esto básicamente va a dar lugar a que sea no tanto requerimiento, debido a que se pueden presentar otras lesiones que son más significativas debido a la presencia que tienen en el tipo de daño de lesiones medulares. Bien, como etiología de este síndrome, o la causa que se produzca este síndrome, vamos a tener dos causas, una traumática y otra no traumática. Dentro de las posibles causas traumáticas pueden ser un daño por arma de fuego, por arma blanca, un accidente automovilístico, una caída de gran altura que afecte a la columna y por consecuente a la médula, o una fractura que puede ser también consecuencia de una caída de gran altura. Y dentro de las no traumáticas vamos a tener más bien hernias, quistes, tumores, traumatismos. También vamos a tener hematomas y enfermedades degenerativas como la espondilosis cervical, que es cuando la degeneración de los huesos y de los discos del cuello ocurren y por esto se presiona una médula, ocurriendo generalmente, no siempre, una hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Y la siguiente es una esclerosis múltiple, que es un trastorno inmunitario en el cual el mismo sistema inmunitario, valga la redundancia, del cuerpo ataca la cubierta protectora de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal, provocando la desmielinización. Bien, antes de empezar a hablar sobre los fascículos importantes que se pueden encontrar afectados en el lado de la médula, tenemos que comprender algo. Al momento de que la médula se encuentra afectada en un hemisferio, es decir, ya sea izquierdo o derecho, de una sola sección, por ejemplo, tenemos dañado T1, de ya sea el lado izquierdo o derecho, tenemos que comprender que todos los fascículos de ese hemisferio, generalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces, el 80 o 90% de las veces, se van a encontrar comprometidos y por ende dañados y no van a dar bien su función. Pero vamos a tener fascículos específicos, como van a ser el espinotalámico, el corticoespinal y el de Goli-Burdach, que son los principales, ya que los otros, si bien se encuentran dañados, no son tan protagónicos como estos que vamos a descubrir y como estos que vamos a explicar. Bien, una vez entendido esto, vamos a encontrar síntomas bilaterales, contralaterales y también vamos a encontrar síntomas de carácter ipsilateral u homolateral. El primer fascículo que vamos a ver es el fascículo espinotalámico. Este es un fascículo que que se divide en dos, en fascículo espinotalámico lateral y fascículo espinotalámico anterior. El fascículo espinotalámico anterior se encarga de otorgar el tacto y la presión burda, y el fascículo espinotalámico lateral se encarga de la termolgesia o la sensación de dolor y de temperatura. Bien, tenemos que entender algo. Como nosotros ya sabemos, el fascículo espinotalámico se decusa en la médula. Es decir, la termolgesia y el tacto y presión burdo de la extremidad izquierda va a llegar hacia el nervio, hacia la neurona de primer orden sensitiva que va a estar ubicada en el ganglio de la raíz dorsal, en la primera y la neurona de segundo orden que va a estar ubicada en un núcleo del asta dorsal, y esto se va a decusar hacia el lado derecho, ya que estamos hablando de la mano izquierda, de la extremidad izquierda, hacia el lado derecho de la médula, y el cordón va a subir hasta formar el sistema anterolateral en el tallo cerebral, y de ahí va a ir hacia la neurona de tercer orden que se va a encontrar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí va a subir hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Ok, una vez habiendo entendido esto, nosotros podemos entender que si nosotros presentamos, por ejemplo, un daño en el lado derecho de la médula,
vamos a presentar una pérdida de sensaciones protopáticas, tanto la pérdida de la termoalgesia y del tacto y presión burdo del lado izquierdo, es decir, contralateral al daño. Pero en el lado del dermatoma donde tenemos el daño, o sea, a nivel, por ejemplo, si se nos dañó T1, en ese nivel de T1 vamos a tener un daño bilateral. ¿Por qué? Porque si bien se dañó la decusación y por ende no sube debido a que el daño derecho, el daño de la hemisección derecha de la médula está comprometida y los fascículos blancos que deben de subir para otorgar hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo no van a transmitir ninguna información, el asta sensitiva, o es decir, el asta dorsal del lado derecho tampoco va a cruzar. Por ende, en ese solo nivel, en este caso T1 para el ejemplo, vamos a tener esa pérdida bilateral, pero solo en ese, porque de ahí, contralateralmente, vamos a perder desde el daño de la lesión 2 niveles abajo hacia abajo por completo, la pérdida de las sensaciones de la protopática, es decir, de la termoalgesia y del tacto y presión burdo, por completo, debido a que no se van a seguir comunicando estos fascículos, debido al daño pues en ese nivel superior de la médula espinal. Hablando del síndrome de misección medular o síndrome de Brown-Séquard, para comprender este tema vamos a tener el fascículo córtico-espinal, que es de un sistema descendente. Como es del sistema descendente, vamos a hablar de una neurona de orden, que va a ser la motoneurona superior. Esta que va a salir de la corteza del área 4 de Brodmann, que es un área motora primaria del giro precentral. Esta fibra, esta vía va a descender, va a nivel del bulbo, va a decusarse en la decusación piramidal y sigue descendiendo hasta llegar a un segmento medular, exactamente donde, en el asta ventral, donde va a ser sinapsis por medio de metoneuronas inferiores y va a llegar a inervar al músculo. Como se puede ver aquí en la imagen, que es un poco más esquemática, llega al segmento, llega a la fibra hacia los segmentos y va a llegar a repartir esa información motora hacia el músculo. Aquí, al hablar de misección medular, una lesión o una afección por alguna causa de la que se ha hablado anteriormente, tenemos como ejemplo el T6. Esta información baja, pero se va a llegar a interrumpir por aquella lesión. ¿Qué va a ocasionar? No se va a llegar a concretar esa información. Va a haber una parálisis flácida. Esto va a tener hipotonía, que va a ser disminución del tono muscular, y por reflexia, disminución de los reflejos, paresia, disminución de la fuerza y motricidad. Ahora, la información va a continuar bajando hacia otros segmentos. En este caso tenemos como ejemplo el segmento T8. Asimismo, la información baja, pero se interrumpe desde este momento, por lo que esta información no es efectiva. Continúa bajando y llega al músculo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar en la persona? Va a haber una parálisis, en este caso espástica. Los músculos se van a poner rígidos, va a haber hiperreflexia, que en este caso vendría a ser lo contrario, un aumento en los reflejos, una hipertonía, un aumento en el tono muscular. También va a haber el signo de Babinski positivo, que este se hace por medio de un martillo de reflejos, que indica que cuando tú frotas en la planta del pie y hay un signo de Babinski positivo, el dedo gordo del pie se extiende y los demás dedos el dedo gordo se extiende hacia arriba y los demás dedos se abren en forma de abanico. Por lo que lo normal sería que al momento de frotar el martillo de los reflejos en la planta del pie, los dedos se flexionen hacia plantar, caso que no ocurre cuando hay un signo de Babinski positivo. Ya, en lo que son en el fascículo de Goli-Burdach, ya aquí nosotros sabemos que estos fascículos son unos fascículos ascendentes.
Ya, el fascículo de Golgi-Burdach viene de la vía de la proposición consciente. Son los que se encargan de transmitir la información correspondida a lo que es al tacto epicrítico, lo que es la sensibilidad, la vibración, la proposición consciente, como ya mencioné, y el peso de los miembros superiores, como son el de Burdach y el de Gold, son el del peso de los miembros inferiores. Ya, el tracto comienza desde el ganglio de la raíz dorsal, como podemos observar en la diapositiva, después el núcleo correspondiente, ya sea de Gold o de Burdach, y llega después en el tercer nivel al núcleo ventral, lo que es posterior medial del tálamo. Ya, cuando sucede una hemisección medular, significa que sucede una lesión de un solo lado de la médula, y esto cuando afecta al fascículo de Golgi-Burdach, ya lo que sucede es una pérdida de lo que es la vibración, el tacto fino, el peso y lo que es la proposición consciente. O sea, sucede una pérdida del BTPP aquí de un solo lado. Y esto lo que ocasiona puede ser lo que es una parálisis, una atrofia muscular, también una parálisis esquemática a lo que es el mismo lado de la lesión.